Hay un vídeo de 2 minutos y medio que ha sido visto más de 28 millones de veces. No es un vídeo de entretenimiento. No es una película. Es una grabación de una cámara de seguridad. La calidad es mala. La imagen está en color lavado, casi gris. Y lo que muestra es a una chica de 21 años comportándose de una manera que no tiene explicación. La chica entra en un ascensor, presiona varios botones. El ascensor no se mueve. Asoma la cabeza al pasillo. Mira a la derecha. Mira a la izquierda, vuelve a entrar, se esconde en una esquina. El ascensor sigue sin moverse, sale al pasillo. Sus manos hacen gestos extraños, como si estuviera hablando con alguien que no aparece en la cámara. Vuelve a entrar, sale, desaparece del plano. El ascensor espera un momento con las puertas abiertas. Luego se cierra, y a esa chica nunca más nadie la vuelve a ver viva. 19 días después, los huéspedes del hotel empezaron a quejarse. El agua del grifo tenía un color raro, un sabor extraño, salía oscura. Cuando el técnico de mantenimiento subió a revisar los tanques de agua de la azotea, encontró algo dentro de uno de ellos que lo ha atormentado desde ese día hasta hoy. Su nombre era Elisa Lam, tenía 21 años. Había ido de vacaciones a Los Ángeles sola, y lo que le pasó en el Hotel Cecil, nadie ha podido explicarlo. Esto es el expediente número 3. Si es la primera vez que llegas aquí, bienvenido a Expediente Oscuro. Esto es lo que hacemos. Tomamos casos reales, casos que la versión oficial no logra explicar del todo. Casos donde las preguntas que nadie responde dicen más que las respuestas que sí dan. Y los ponemos sobre la mesa, con todos sus datos, sus contradicciones y sus partes oscuras, para que tú decidas qué creer. No inventamos, no exageramos. Cuando algo no está confirmado, te lo digo. Lo que sí hacemos es no conformarnos con la explicación fácil. Ponte cómodo, porque este expediente es largo y cada minuto que pasa, la historia se complica más. Para entender lo que le pasó a Elisa Lam, primero tienes que entender el lugar donde pasó. El Hotel Cecil abrió sus puertas en 1927 en el centro de Los Ángeles. En aquella época era un hotel elegante, pensado para viajeros de negocios y turistas con dinero. Tenía 700 habitaciones. Salones de mármol, techos altos. La clase de arquitectura que en los años 20 comunicaba prosperidad. Lo que nadie podía saber entonces era que ese edificio iba a convertirse, a lo largo de las décadas siguientes, en uno de los lugares con más muertes violentas documentadas por metro cuadrado de toda la ciudad de Los Ángeles. No es una exageración, es el registro. El barrio que rodeaba el Cecil fue cambiando. El centro de Los Ángeles fue decayendo a partir de los años 50 y 60. Lo que en un momento fue una zona comercial próspera se fue convirtiendo en Skid Row, el área de mayor concentración de personas sin hogar de todos los Estados Unidos. Drogadicción, violencia, miseria, todo pegado a la puerta del hotel. El Cecil fue ajustando sus precios a la clientela que podía pagar. Y con esa clientela, llegaron cosas que ningún hotel debería tener en su historial. La primera muerte registrada en el hotel fue en un hombre que se alojó durante unos días y que apareció muerto en su habitación. Fue el primero de una lista que nadie quiso llevar la cuenta de cuántos eran en total. A lo largo de las décadas, el Cecil se convirtió en el hotel favorito de personas que no querían ser encontradas. Y también en el último lugar donde muchas personas estuvieron con vida. En la década de los 80, un hombre llamado Richard Ramírez se alojó en el Cecil durante meses. Ramírez es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de California. Lo llamaban el acechador nocturno. Mientras vivía en el hotel, asesinó a al menos 13 personas en el área de Los Ángeles. Volvía al hotel después de cada crimen. Subía por las escaleras de incendios para no ser visto. Tiraba su ropa manchada de sangre en el contenedor del callejón. Y a la mañana siguiente, desayunaba en el mismo comedor que el resto de los huéspedes. Poco después, otro asesino en serie llamado Jack Unterweger se alojó también en el Cecil. Unterweger era un criminal austríaco que había matado a varias prostitutas en Europa, cumplido condena, y luego fue liberado tras convencer a intelectuales y periodistas de que se había rehabilitado. Cuando llegó a Los Ángeles de viaje, eligió el Cecil, y durante su estancia, asesinó a 3 mujeres más en la ciudad. 3. Amy Price, la gerente del hotel durante más de una década, dijo en el documental de Netflix que durante sus años allí llamó a la policía o a una ambulancia una media de 3 veces por semana, y que, durante su gestión, murieron dentro del hotel al menos 80 personas. 80. Ese es el hotel donde Elisa Lam reservó una habitación.
Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Sus padres habían emigrado desde Hong Kong. Tenían un restaurante en North Burnaby. Una vida de esfuerzo y trabajo, como tantas familias de migrantes. Elisa creció en ese entorno. Estudió en la Universidad de Columbia Británica. Era una chica que leía mucho, que escribía mucho. Tenía un blog en Tumblr donde publicaba sus pensamientos, fotos de libros, imágenes de arte, cosas que le llamaban la atención. Era el tipo de presencia en Internet que era completamente auténtica, no construida para impresionar a nadie. También tenía algo que no siempre era fácil de llevar. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión. Tomaba medicación 4 fármacos distintos, entre ellos Wellbutrin, lamotrigina, quetiapina y venlafaxina. Eran medicamentos para estabilizar el estado de ánimo y reducir los síntomas de ansiedad. No era un secreto. Elisa escribía sobre eso en su blog con una honestidad que no era habitual en aquella época, sobre los días buenos y los días malos, sobre lo que significaba vivir con una mente que a veces trabaja en contra tuya. En enero de 2013 decidió hacer un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos. Era algo que quería hacer desde hacía tiempo. Fue en tren y autobús, tal como le gustaba viajar, sin prisa, sin itinerario rígido. El 22 de enero llegó a San Diego. Fue al zoo. Publicó fotos. Llamó a sus padres. Todo normal. El 26 de enero llegó a Los Ángeles. 2 días después, se registró en el Hotel Cecil. Llamaba a sus padres todos los días, sin excepción, hasta el 31 de enero. Ese día, lo llamó. Cuando Elisa llegó al Hotel Cecil, la pusieron en una habitación compartida en el 5º piso. Sus compañeras de habitación presentaron una queja al personal del hotel al cabo de 2 días. El abogado del hotel describiría ese comportamiento más tarde como cierta conducta extraña. La directora, Amy Price, fue más concreta en el documental de Netflix. Elisa les dejaba notas a sus compañeras que decían cosas como vete a casa o lárgate. Cerraba la habitación por dentro y les exigía una contraseña para dejarlas entrar. La trasladaron a una habitación individual. La Sincon. Lo que pasó en los siguientes días dentro de esa habitación nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es esto: unos días antes de su desaparición, Elisa fue a una grabación del programa de Conan O'Brien en Burbank. La seguridad la sacó del plató porque estaba siendo disruptiva. Los detalles exactos no fueron hechos públicos. La última persona no relacionada con el hotel que la vio viva fue Katie Orphan, la gerente de una librería llamada The Last Bookstore, que estaba a poca distancia del Cecil. Katie describió a Elisa ese día como extrovertida, muy animada, muy amistosa. Estaba eligiendo libros para llevar a su familia como regalos, hablando con entusiasmo de cuál era el más ligero para no cargar mucho peso en el viaje. Nada que indicara que algo estaba mal. Eso fue el 31 de enero, por la tarde. Esa misma noche es cuando la vemos en el vídeo del ascensor. Y después de ese vídeo, no hay ninguna imagen más de ella. Quiero que te detengas aquí un momento. Si no has visto el vídeo del ascensor, búscalo. Búscalo antes de que te lo cuente. O búscalo mientras escuchas esto. Porque no es lo mismo que te lo describa a que lo veas tú mismo. Hay algo en ese vídeo que las palabras no capturan del todo. Lo que ves es esto. Son las horas finales del 31 de enero de 2013. Elisa entra en uno de los ascensores del hotel. Lleva puesto un abrigo rojo. Lleva pantalones. Va con sus cosas. Entra. Presiona botones. El ascensor no se mueve. Sale al pasillo. Mira a la derecha. Con cuidado. Como si comprobara que no hay nadie. Vuelve a entrar. Se coloca en la esquina del fondo, donde las cámaras tendrían más dificultad para verla. Espera. Sale de nuevo. Mira a la izquierda. Mira a la derecha. Vuelve a entrar. Sale. Y entonces pasa algo que millones de personas han visto y que nadie ha sabido interpretar con certeza. Empieza a mover las manos delante de ella. Gestos amplios, con los brazos. No parece estar hablando por teléfono. No parece estar haciendo señas a nadie visible. Son movimientos que no encajan con ninguna conducta normal. Luego se va caminando por el pasillo. El ascensor espera. Las puertas permanecen abiertas durante un tiempo. Luego se cierran. El ascensor baja. Luego sube a otro piso. Se abre. Se cierra. A Elisa Lam no se la vuelve a ver. Hay 3 cosas en ese vídeo que generaron controversia desde el primer momento. Primera, el ascensor no se mueve cuando ella está dentro, aunque está presionando botones. Más tarde se explicó que probablemente presionó sin querer el botón de retención de puertas,
que las mantiene abiertas durante 2 minutos. Es una explicación razonable, pero el ascensor sí se mueve después de que ella se va, lo que indica que funcionaba correctamente. Segunda, el vídeo tiene un corte. Hay casi 1 minuto de grabación que no aparece en la versión que la policía hizo pública. La policía dijo que se editó para proteger la identidad de personas que salían en las imágenes y que no tenían relación con el caso. Puede ser cierto, pero ese minuto desaparecido existe, y nadie sabe qué hay en él. Tercera, el vídeo está ralentizado. Cuando los investigadores independientes analizaron las imágenes, concluyeron que la grabación había sido reducida aproximadamente un 70% de su velocidad real antes de hacerse pública. ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie lo explicó nunca. El 31 de enero de 2013 era la fecha en que Elisa tenía previsto dejar el hotel y continuar viaje hacia Santa Cruz. Esa noche, sus padres no recibieron la llamada habitual. Al día siguiente tampoco. El 1 de febrero, su familia llamó a la policía de Los Ángeles y denunció su desaparición. Lo que siguió fue una búsqueda que en el momento no dio resultado. La policía registró el hotel en la medida en que legalmente podía. Registraron la habitación 514. Entraron con perros rastradores entrenados para detectar personas. Los perros siguieron el rastro de Elisa hasta una ventana del 14º piso que daba a las escaleras de incendios exteriores. Ahí, el rastro se detuvo. Pasaron días. Pasó una semana. La policía hizo pública la desaparición. Los medios locales la cubrieron. Sus padres volaron desde Canadá para participar en la búsqueda. El 13 de febrero, 2 semanas después de la desaparición, la policía tomó una decisión: hacer público el video del ascensor. Esperaban que alguien lo reconociera, que alguien pudiera aportar información. Lo que no esperaban era lo que pasó en las 48 horas siguientes. El video se viralizó. Alguien lo subió a YouTube. En 10 días acumuló 3 millones de vistas en la plataforma china Youku. En Occidente la cifra era aún más alta. El comportamiento de Elisa en el vídeo generó decenas de miles de comentarios en todo el mundo. Y entonces empezó algo que este caso convirtió en uno de los primeros grandes fenómenos de los ciberdetectives en Internet. Comunidades enteras de personas que no se conocían entre sí, en foros de distintos idiomas y distintas plataformas. Empezaron a analizar el vídeo frame a frame, a investigar la historia del hotel, a estudiar el comportamiento de Elisa, a buscar conexiones. Millones de ojos analizando cada segundo de esas imágenes, buscando lo que la policía no había encontrado. Y 6 días después de que el vídeo se hiciera viral, el técnico de mantenimiento subió a revisar los tanques de agua. El 19 de febrero de 2013, Santiago López llegó al trabajo en el Hotel Cecil como cualquier otro día. Ese día recibió una queja de los huéspedes: baja presión en el agua. A veces el agua salía oscura, con un sabor inusual. Santiago tomó el ascensor, subió las escaleras interiores, llegó a la puerta de la azotea y fue revisando los 4 tanques de agua que suministraban agua a todo el hotel. Habitaciones, cocina, cafetería. En el primero, nada. En el segundo, nada. En el tercero, nada. Llegó al cuarto. La escotilla no estaba asegurada. La abrió. La vi. Contó después en el documental de Netflix. Salió flotando. Estaba blanca como un fantasma. El cuerpo desnudo de Elisa Lam flotaba dentro de un tanque de agua de 1000 litros. En la azotea del Hotel Cecil. Llevaba allí semanas. Llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Llegó la policía. Llegaron los bomberos. Llegaron los forenses. Para sacar el cuerpo del tanque, tuvieron que hacer un corte en el lateral inferior. La escotilla de entrada era demasiado pequeña para que el equipo de extracción pudiera trabajar. Dentro del tanque, junto al cuerpo, estaban la mayor parte de sus ropas y algunos objetos personales. Esa noche, los huéspedes del Hotel Cecil fueron informados de lo que había pasado. Y entonces alguien preguntó lo que todos estaban pensando, pero nadie había dicho en voz alta. ¿Durante cuánto tiempo habían estado usando esa agua? Esta es la parte del caso que más gente recuerda cuando le preguntas por Elisa Lam. No el video, no la investigación. Esto. Elisa Lam desapareció el 31 de enero. Su cuerpo fue encontrado el 19 de febrero. Son 19 días. Durante esos 19 días, los huéspedes del Hotel Cecil estuvieron usando el agua de esos tanques con normalidad. El agua que salía del grifo para ducharse. El agua con la que se lavaban los dientes. El agua que el personal de cocina usaba para preparar la comida y el café que se servía en la cafetería. Algunos huéspedes habían notado que algo pasaba. El agua tenía un color raro a veces. Un sabor extraño. Pero en un hotel como el Cecil, en el barrio que era, la mayoría de la gente
Asumió que era algo normal y no le dio más importancia. No era normal. Y cuando lo supieron, la reacción fue exactamente lo que puedes imaginar. Las autoridades de salud pública intervinieron. El hotel tuvo que gestionar la situación. Huéspedes que habían estado allí durante esas semanas presentaron demandas. Los padres de Lisa también presentaron una demanda por separado. Esa última fue desestimada en 2000, pero el daño que esas imágenes hacen en la cabeza de quien las piensa bien, ese no se desestima. Una chica de 21 años, flotando en un tanque. Durante 19 días, mientras abajo, la vida del hotel seguía con normalidad. La autopsia llegó 4 meses después del descubrimiento del cuerpo. 4 meses, con múltiples retrasos que nunca fueron explicados del todo. El resultado, muerte accidental por ahogamiento. Sin evidencia de trauma físico, sin evidencia de agresión sexual. Sin rastro de drogas o alcohol en el sistema. Y con eso, la policía de Los Ángeles cerró el caso. Pero hay 5 preguntas que ese dictamen de accidente no responde, y que nadie ha respondido desde entonces. Primera pregunta: ¿cómo llegó Elisa a la azotea? Había 2 formas de acceder a la azotea del Hotel Cecil. La primera era a través de una puerta interior con acceso restringido al personal del hotel. Esa puerta tenía un sistema de alarma que se activaba automáticamente si alguien la abría. La noche del 31 de enero, la alarma no sonó. La segunda era a través de las escaleras de incendios exteriores. Esas escaleras no tenían alarma, pero para acceder a ellas desde el interior del hotel, primero había que llegar a una ventana en uno de los pisos superiores. Los perros rastreadores siguieron el rastro de Elisa hasta una ventana del 14º piso, pero de ahí en adelante, nada. Nadie sabe con certeza cómo llegó arriba. Segunda pregunta: ¿cómo entró en el tanque? Los tanques de agua estaban a una altura de 3 metros sobre la plataforma de la azotea. Para llegar a la escotilla de entrada, había que subir por unas escaleras de metal fijadas al lateral del tanque. La escotilla era una apertura circular de tamaño reducido en la parte superior. El personal del hotel declaró que esa escotilla era extremadamente pesada, que requería esfuerzo físico para abrirla desde fuera, y que desde dentro era prácticamente imposible abrirla. Tercera pregunta: ¿estaba el tanque abierto o cerrado cuando encontraron el cuerpo? Aquí hay una contradicción directa en los informes oficiales. Un empleado del hotel declaró que encontró la escotilla cerrada, aunque no asegurada con llave. Santiago López, el técnico de mantenimiento que descubrió el cuerpo, declaró que estaba tapada, pero sin asegurar. Pero un video grabado por un internauta chino que visitó el hotel después de los hechos mostró que 2 de los 4 tanques tenían la escotilla abierta. ¿Cuál es la versión correcta? ¿Estaba abierta o cerrada? Si estaba cerrada, ¿cómo la cerró alguien que cayó dentro? Cuarta pregunta: ¿por qué estaba desnuda? El cuerpo de Elisa fue encontrado desnudo. Su ropa estaba dentro del tanque, en el fondo. La autopsia descartó agresión sexual. La explicación oficial es que en un estado de brote psicótico, puede ocurrir que una persona se quite la ropa sin razón aparente. También se planteó que intentó quitársela para nadar mejor hacia arriba y salir. Ambas explicaciones son posibles. Ninguna es satisfactoria. Quinta pregunta: ¿por qué los perros no detectaron el cuerpo? Cuando la policía registró el hotel con perros entrenados para detectar cadáveres, los perros no se acercaron a los tanques de agua. No dieron ninguna señal. ¿Cómo es posible que perros entrenados para detectar cuerpos en estados avanzados de descomposición no detectaran el de Elisa, que llevaba semanas en ese tanque? Nadie lo explicó. Elisa tenía un blog en Tumblr donde escribía desde hacía años. Era una presencia real, activa, personal, no el tipo de cuenta que se abandona. Después de su muerte, el Tumblr siguió publicando. Las entradas que aparecieron después de su desaparición no eran nuevas en el sentido de que alguien las hubiera escrito entonces. Elisa había utilizado una función de programación de publicaciones que Tumblr tenía disponible. Podías escribir contenido con antelación. Vas a programar cuando se publicaría automáticamente. La explicación racional es esa. Elisa había programado publicaciones antes de morir, y esas publicaciones siguieron apareciendo después de su muerte de forma automática. Es una explicación completamente lógica, pero hay algo en ello que resulta difícil de procesar emocionalmente. Leer las palabras de alguien que ya no está, publicadas por un sistema automático que no sabe que su dueña ha muerto, funcionando con normalidad mientras el mundo que rodeaba a Elisa estaba en caos. Algunos de esos textos publicados póstumamente eran reflexiones sobre la vida, sobre los viajes, sobre la soledad, cosas que ella había escrito semanas o meses antes de morir. Si las lees sin saber la historia,
son textos normales de una chica joven que piensa sobre el mundo. Si las lees sabiendo lo que pasó después, son otra cosa completamente distinta. El caso de Elisa Lam no ocurrió en un vacío, ocurrió en un lugar con una historia tan densa que cuando la pones junto a lo que le pasó a Elisa, el resultado es algo que ningún guionista de terror se habría atrevido a escribir porque habría parecido demasiado. Richard Ramírez, el acechador nocturno, vivió en el Cecil. Cometió al menos 13 asesinatos mientras estaba allí. Jack Unterweger, el asesino austriaco liberado de prisión por presión de intelectuales europeos, se alojó en el Cecil y mató a 3 mujeres más en Los Ángeles. En 1964, una mujer llamada Goldie Osgood, que vivía permanentemente en el hotel, fue encontrada estrangulada en su habitación. Ese caso sigue sin resolverse. Docenas de personas se suicidaron en el hotel a lo largo de las décadas, algunas saltando desde las ventanas a la calle. Y luego está esto, en 2002, 11 años antes de la muerte de Elisa Lam, se estrenó en Japón una película de terror llamada Dark Water. En esa película, los huéspedes de un edificio se quejan de anomalías en el agua. Cuando investigan, encuentran el cuerpo de una niña en el tanque del tejado. En 2005 se hizo la versión estadounidense de esa película, con Jennifer Connelly. Cuando el caso de Elisa Lam se hizo viral en internet, miles de personas señalaron el paralelismo. Un cuerpo en un tanque de agua, el agua con color y sabor extraños, los huéspedes quejándose. La coincidencia es real, y como toda coincidencia real que ocurre en un momento de muerte y misterio, resulta imposible de ignorar aunque racionalmente sepas que no significa nada. Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, declaró en 2015 que la 5ª temporada de la serie, ambientada en un hotel de Los Ángeles, estaba inspirada en el Hotel Cecil. Y en el caso de Elisa Lam, la temporada ganó 3 Globos de Oro. El Hotel Cecil cerró definitivamente en 2000 después de intentar convertirse en un complejo de viviendas, incapaz de sacudirse lo que llevaba encima. Algunos edificios no se recuperan de su historia. Cuando un caso genera más preguntas que respuestas, las personas buscan sus propias respuestas. Y en el caso de Elisa Lam, las teorías que circularon en internet a lo largo de los años fueron de todo tipo, desde las más razonables hasta las más disparatadas. Voy a repasarlas todas, las serias y las que no lo son tanto, porque todas ellas dicen algo sobre cómo reacciona la gente cuando algo no encaja. La primera teoría, y la oficial, es la del episodio psicótico. Elisa tenía trastorno bipolar y tomaba medicación. Hay una posibilidad real de que en algún momento de esa noche sufriera un episodio disociativo o un brote que alterara su percepción de la realidad. Eso explicaría el comportamiento en el ascensor, explicaría que subiera a la azotea, explicaría que se metiera en el tanque, creyendo que era un escondite seguro, y explicaría que no pudiera salir. Esta teoría tiene soporte médico. No es descabellada. El problema es que deja sin responder las preguntas físicas. La altura del tanque, el peso de la escotilla, los perros que no detectaron el cuerpo. Explicar el comportamiento no explica la mecánica. La segunda teoría es la del asesinato. La hipótesis alguien más estuvo con Elisa esa noche, en que no aparece en el vídeo del ascensor porque fue editado. Esa persona la acompañó a la azotea, la metió en el tanque y cerró la escotilla. Cosas que apoyan esta teoría el minuto desaparecido del vídeo. La ralentización de las imágenes, la imposibilidad física de cerrar la escotilla desde dentro, la ausencia de rastro de los perros, la tardanza de 4 meses en publicar la autopsia. Cosas que la complican, no hay evidencia de agresión física. La autopsia es clara en ese punto, y subir un cuerpo desnudo 3 metros por una escalera exterior de metal en la azotea de un hotel en el centro de Los Ángeles sin ser visto es una operación logísticamente muy complicada. La tercera teoría mezcla el caso con una bacteria. En el momento de la muerte de Elisa Lam, Los Ángeles estaba en medio de un brote de tuberculosis en la zona de Skid Row, justo donde estaba el hotel. La campaña de salud pública que se usó para detectar ese brote se llamaba Lam-Elisa. Es el nombre de la técnica de diagnóstico. Lam son las iniciales del hipoarabino manano. Elisa es el tipo de ensayo. El nombre de la técnica y el nombre de la víctima eran idénticos, y se usaron en el mismo barrio al mismo tiempo. Internet encontró esa coincidencia y la convirtió en teoría conspirativa que Elisa era parte de algún experimento, que su muerte estaba relacionada con el brote de tuberculosis, que el gobierno estaba implicado. No hay ninguna evidencia de nada de eso. La coincidencia del nombre es real y es perturbadora a nivel estético.
El resto es construcción. La cuarta teoría es la sobrenatural. El Hotel Cecil. Un video que parece una película de terror. Un comportamiento inexplicable. Un cuerpo en un tanque de agua. Exactamente igual que en Darkwater. Muchas personas que analizaron el video llegaron a la conclusión de que Elisa estaba hablando con algo que no era visible para la cámara. Que sus gestos no eran los de alguien que delira, eran los de alguien que interactúa con algo real que la cámara no captura. No voy a decirte qué creer sobre eso. Lo que sí te digo es esto, es la teoría que más gente recuerda. No por ser la más probable, sino porque el vídeo hace que sea difícil descartarla del todo con total comodidad. El caso de Elisa Lam fue cerrado oficialmente como muerte accidental, pero hay una lista de cosas que ese cierre dejó sin responder y que siguen ahí, sin moverse, 12 años después. El minuto desaparecido del vídeo, ¿qué hay en él? La ralentización de las imágenes, ¿por qué se hizo antes de publicarlas? La escotilla del tanque, ¿estaba abierta o cerrada cuando la encontraron? Las versiones contradicen. Los perros, ¿por qué no detectaron el cuerpo durante la búsqueda? El celular de Elisa nunca apareció. ¿Dónde está? La autopsia tardó 4 meses. ¿Por qué? Y hay algo más. El informe de autopsia, en su versión pública, tiene una casilla tachada. La casilla que originalmente decía muerte en circunstancias extrañas. Fue reemplazada por muerte accidental. El tachado es visible. Está en el documento oficial. ¿Por qué alguien tacha eso y no simplemente emite un informe nuevo? Y finalmente el Tumblr siguió publicando. Semanas después de su muerte. Meses. Como si Elisa todavía estuviera ahí, en algún lugar, pensando sobre el mundo y escribiendo sobre ello. La última entrada programada apareció mucho después de que la enterraran. Elisa Lam fue enterrada en Vancouver, en el cementerio Mountain View. Su tumba recibe visitas constantemente. Hay personas de todo el mundo que van allí a dejarle flores, notas, cosas que les recuerdan a ella o a su caso. Gente que nunca la conoció, que solo la vio 2 minutos y medio en un vídeo granulado de una cámara de seguridad. Y sin embargo, la recuerdan. Creo que hay algo en este caso que no se puede reducir a ninguna de sus teorías. No es solo un accidente misterioso. No es solo un asesinato sin resolver. No es solo una historia de un edificio maldito. Es algo sobre lo que significa desaparecer. Sobre cómo una chica de 21 años que viajaba sola, que escribía sobre la vida con una honestidad poco habitual, que llamaba a sus padres todos los días, puede simplemente no estar más. Y sobre cómo, a pesar de 28 millones de personas que vieron ese vídeo, a pesar de comunidades enteras de investigadores online, a pesar de una serie de Netflix, a pesar de 12 años, seguimos sin saber exactamente qué pasó en el Hotel Cecil la noche del 31 de enero de 2000. Ese es el tipo de caso que vive contigo después de escucharlo. Si llegaste hasta aquí, este expediente te importó, y eso tiene valor. Demuéstralo con un like, con un comentario, con una suscripción. No te pido que lo hagas por mí, te pido que lo hagas porque cada persona que lo hace posible que el próximo expediente llegue a alguien que todavía no nos conoce. En los comentarios quiero saber una sola cosa. ¿Qué crees tú que pasó realmente en el Hotel Cecil esa noche? ¿Accidente, asesinato? ¿O hay una tercera posibilidad que ninguna de esas 2 palabras describe? Escríbelo. Y léeme las respuestas de los demás, porque en este canal, los comentarios a veces son tan buenos como el propio expediente. Hasta el próximo caso. Expediente cerrado.